he recibido unos correos muy interesantes pidiendo que yo haga algo o diga algo para identificarme. Están diciendo, identifíquese. ¿De qué denominación es usted? Y, por ejemplo, déjeme leer. Voy a leer estos mensajes. Desde hace un tiempo leo algunos de sus estudios. Estuve buscando algo de información sobre usted, pero no logro encontrar. Me gustaría que me comparte algo de usted, de qué lugar es, si pastorea en alguna iglesia, convicciones doctrinales. Y luego otro dice, hola, pastor, me gustaría recibir sus escritos y dígame de qué denominación es o con qué iglesia está. Gracias y quiera Dios bendecirle más en su ministerio. Y luego otro. En realidad veo que tiene mucho material compartido en su página y por lo que puede leer usted busca ayudar a los hermanos brindando su conocimiento y experiencia de vida. Al encontrar su sitio hice lo que muchos, busqué referencias de quién es el escritor, cuál es su creencia, cuál es la declaración doctrinal en la que el escritor cree, pero no encontré esta información en la web. Con mucho respeto le escribo para sugerirle que en su página tenga una entrada donde podamos saber quién es usted y en qué cree para poder con libertad y confianza usar su material. Como usted sabe, la mayoría que necesita de su ayuda, los que tenemos que aprender, somos también fácilmente engañados por falta de conocimiento. Si usted se presenta y su fe dará más confianza al buscador de usar su tiempo para leer y más confianza en estudiar el material que usted ofrece. Creo que un breve testimonio de su vida y una declaración de la doctrina en lo que usted cree sería de mucha ayuda al buscador. Estos son mensajes buenos, sinceros, amables y con todo gusto les contesto. Y si esta explicación breve durante este estudio, si no es adecuado, si todavía tiene preguntas, con toda confianza, vuelva a escribir y haré todo lo posible por aclarar sus dudas. Ahora, esto puede, tal vez suena demasiado sencillo, demasiado obvio, pero yo soy cristiano nada más. Yo soy cristiano nada más. Yo no soy miembro de ninguna denominación. Yo no soy bautista, ni metodista, ni luterano, ni adventista, ni mucho menos de los testigos y mormones y católicos. Yo soy cristiano. La Biblia habla de cristianos. Y es lo que soy. Ahora,
si esta explicación, si yo no quiero que esta explicación deje la impresión de gloriarme, no lo hago. Yo doy a Dios toda la gloria, pero estoy simplemente comentando, contestando, mencionando ciertos hechos acerca de la experiencia mía como cristiano, con esperanza que sea útil, que sea de beneficio para los que me escuchen. Pero yo obedecí al Evangelio, y voy a hablar más de esto. Obedecí al Evangelio de Cristo. El Señor entonces me perdonó los pecados y me añadió a su iglesia. Estoy hablando como la Biblia habla. El apóstol Pedro dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Es lo que hago. Simple, sencillamente, es lo que hago. Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y lo hizo. Y yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Hechos 20, 28 dice que Cristo compró la iglesia con su sangre, con su muerte. Por eso que nadie diga que la iglesia no importa, o que no importa cuál iglesia, eso no es hablar conforme a la palabra de Dios. Edificaré mi iglesia, la iglesia que Él compró con su sangre, Hechos 20 y 28. Y, francamente, es la única iglesia de la cual la Biblia habla. La iglesia que Cristo estableció, y este es un estudio muy interesante, pero es muy bíblico, pero es su cuerpo. Efesios capítulo 1, 22, 23 dice claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Efesios 4:4 dice que hay un solo cuerpo, no muchos, y no dividido en denominaciones. Eso no es Biblia. No hay ningún texto que diga eso. La iglesia es el reino de Cristo. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que habla de que el reino se ha acercado y que el reino será establecido durante la vida de aquellos discípulos, y así examinando estas promesas acerca del reino y del Espíritu Santo y el poder que venía, y hablando de que edificaré mi iglesia, y es muy, pero muy obvio que todo esto se cumplió el día de Pentecostés. Se estableció la iglesia, se estableció el reino, son la misma cosa. Cristo es cabeza de su iglesia o de su cuerpo. Él es el rey de reyes sobre su reino. Él es el pastor de su rebaño. ¿Verdad? Es lenguaje para ilustrar y ampliar el significado de nuestra relación con Cristo, con Dios. Entonces, en el libro de los Hechos, yo estoy repitiendo y enfatizando, porque si alguien quiere saber algo de mi predicación y de mi enseñanza, de mi vida,
Hechos de los Apóstoles registra la conversión de los 3,000 el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando Pedro les acusó de haber crucificado a Cristo, su Mesías, y ellos preguntaron, pues, ¿qué haremos? Y dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en ese día, unos 3,000 fueron obedientes, fueron bautizados. Y Hechos 2:47 fueron añadidos a la iglesia. Y luego a través de los hechos, leemos de los demás ejemplos de conversión, como en Hechos 8:12, Felipe predicando a los samaritanos, y luego en el mismo capítulo 8, como los versículos 36 al 38, Felipe enseñó al eunuco el etíope, y bajaron cuando él oyó el evangelio y el eunuco confesó a Cristo. Entonces bajaron al agua los dos y el eunuco fue bautizado, fue sumergido en agua. Y luego él, cuando volvió a su coche, él siguió su camino gozoso, ya salvo, perdonado, ya hijo de Dios. Y entonces, a través de los Hechos 9, el caso de Saulo de Tarso, lo mismo. Cuando él fue instruido, él obedeció, él fue bautizado. Y luego Hechos 10, Cornelio y su casa. Eso, desde luego, es para incluir hasta siervos, los de su casa. Y luego en Hechos capítulo 16, Lidia y las mujeres en Listra. Hechos 18, versículo 8, los corintios, muchos oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Hechos 19, los primeros versículos, los efesios, que también fueron obedientes al Evangelio. En fin, en estos capítulos de Hechos estamos viendo el plan de Dios. Estamos viendo lo que significa obedecer al Evangelio. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, segunda carta, capítulo 1, el verso 7 al 9, él dice que Cristo viene, hablando de su segunda venida, viene en llama de fuego para dar retribución a los que no han obedecido al Evangelio. Así es lenguaje bíblico, obedecer al Evangelio. Y es lo que su servidor ha hecho. Y es lo que yo quiero que usted haga también. En el primer siglo hubo cristianos y solamente cristianos. Usted tiene Biblia. Recoge su Biblia. Lea. Toda la Biblia. Pero mayormente lea comenzando después de cuando Cristo murió en la cruz. Ustedes saben que cuando Él murió en la cruz, Él hizo posible la salvación. ¿Verdad? Entonces, después de eso, el Evangelio fue predicado. El Evangelio de salvación fue predicado. ¿Y qué pasa? El resultado, ¿qué fue? Hicieron cristianos. Hechos 11:26. 1 de Pedro 4:16. Cristianos. Y nada más. Usted simple, sencillamente, leyendo toda la Biblia, no va a encontrar católicos, bautistas, metodistas, luteranos, adventistas, y los testigos de la atalaya, mormones, adventistas, no. Cristianos, por favor, cristianos, miembros de la iglesia de Cristo, la que Él edificó, la única.
iglesia de la cual la Biblia habla. Yo no digo esto para ofender, yo no digo esto para insultar, yo estoy hablando simplemente de la realidad. Estoy hablando de Biblia y nada más. Yo no pertenezco a ninguna asociación o alianza ministerial o algo semejante. Yo no asistí a ningún seminario para preparar pastores o sacerdotes o yo tengo me siento muy feliz, muy gozoso, muy contento de estar asociado con los hermanos de la Biblia, de los cuales leemos en los Hechos, que simplemente oyeron, aprendieron, obedecieron al Evangelio y luego lo predicaron a tiempo y fuera de tiempo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Es lo que yo quiero hacer. Dios me ha bendecido ricamente. Ya por 77 años he estado predicando el Evangelio. Y cada día le doy gracias a Dios por este privilegio. Si alguien quiere saber, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en las calles Mabel y Myers en Odessa, Texas. Ya por varios años he estado viviendo aquí y siendo miembro de esta congregación. Romanos 16, que os saluden todas las iglesias de Cristo. Él está hablando de iglesias como aquí de Odessa y de otros pueblos, otros países, pero estamos hablando de una sola iglesia. Y luego, desde luego, hubo congregaciones pues a través del Imperio Romano. Pero, hermanos y amigos, volviendo a la palabra denominación, esto no sirve al Señor. Este concepto es netamente humano. No es Biblia. La Biblia no habla de denominaciones. No existe. No están. Lea su Biblia. Use su concordancia. Use la concordancia. Busque. No están. Bueno, ¿de dónde vienen? Lamentablemente vienen porque los hombres dan espaldas a la iglesia que Cristo estableció, dan espaldas al sencillo evangelio de los hechos de los apóstoles. Ellos tienen sus propias ideas, opiniones, preferencias, prejuicios. Y establecen sus, dicen iglesias, pero nada que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Son sectas, son grupos religiosos, pero son humanos, de principio a fin. Y Cristo dice en Mateo 15, 8 y 9, que en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Ahora, otro detalle, yo estoy tratando de dar la identidad. Es lo que estas cartas piden. Piden algo de la identidad. Dice, identifíquese, ok. La iglesia de Cristo tiene identidad. Cada quien tiene su identidad. Por ejemplo, como se ve en la licencia para conducir automóviles o otros documentos, pasaportes y todo, registran su identidad. Bueno, también la iglesia. No existió durante el
ministerio personal de Cristo. ¿Por qué? Porque la compró con su sangre. Entonces no existió antes de su muerte. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Entonces cuando Cristo compró la iglesia con su sangre, esto significa que Él era el sacrificio, Él era el Cordero de Dios que fue sacrificado así para redimir, para rescatar a los hombres del poder de Satanás y de aquel reino de tinieblas, rescatarlos. Dios nos perdona cuando obedecemos al Evangelio y luego nos recibe en su iglesia, en su cuerpo, en su reino. Somos trasladados al reino de Cristo, al reino de luz. Colosenses 1:13. Cuando Cristo, después de resucitar de los muertos, Él dijo a los apóstoles que ahora ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo. Pero quedaos en Jerusalén hasta que recibáis este poder del Espíritu Santo. Bueno, ese poder vino el día de Pentecostés, como ya hemos comentado. Pero Cristo, ahora al despedirse, Él les dio a los apóstoles el mandamiento de ir y predicar a todas las haciendo discípulos, todas las naciones. Predicar el Evangelio. Y dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28, 19, Cristo dice, predicarles, hacer discípulos, enseñándoles todo lo que les he enseñado, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en Hechos 2. Exactamente, y a través de los hechos. Ellos predicaron el Evangelio. Y la gente, al obedecer al Evangelio, creyeron, se arrepintieron, confesaron a Cristo, fueron sumergidos en agua para el perdón de pecados, fueron añadidos a la una sola iglesia. Y la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora bien, los apóstoles pues predicaron el primer sermón en Hechos 2. Pero entonces, aunque eran perseguidos severamente, ellos siguieron predicando el Evangelio, pero en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy interesante los resultados. Y desde luego los judíos, muchos judíos, eran perseguidores de la iglesia. El apóstol Pablo dice en 1 a los Corintios 1:2, él describe la iglesia como la iglesia de Dios que está en Corinto. Muy bien, dice iglesia de Dios. Pero Hechos 20 y 28 dice, habla de la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos y amigos, no se confundan. Cristo es Dios. Juan 1:1, Cristo es Dios. Romanos 9:5, Cristo es Dios. Y todos los incrédulos, los testigos de la atalaya y todos los que niegan la deidad de Cristo, dicen que Cristo era una cosa creada, pura blasfemia. Pero predicando al Cristo, Hijo de Dios, y entonces la gente aceptando el Evangelio, ellos fueron redimidos, salvos, añadidos a la iglesia de Cristo.
Entonces la iglesia mencionada a través de los hechos es la iglesia que Cristo prometió edificar en Mateo 16, 18. Y también dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, la primera carta, verso 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Este punto es muy, pero muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No, pero ¿qué tal las denominaciones? Hermanos y amigos, supongamos, imagínense que alguien hubiera preguntado a los apóstoles, por favor, ustedes, ¿de qué denominación son ustedes? Ellos, ¿qué habrían dicho? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? No existió tal cosa. Eso no está en la Biblia. Esto es siglos después. Los hombres ya abandonando todo aspecto de la iglesia, el evangelio de la Biblia, ellos han inventado evangelios, han inventado iglesias, han inventado doctrinas. ¡Qué lástima! ¡Qué tragedia! Imagínense, dejando lo divino, lo perfecto, ¿verdad? Y prefieren lo humano, que está tan lleno de error, de falta de doctrina, cosas que contradicen la Biblia de pasta a pasta. Bueno, para concluir, hablando de la identidad de la iglesia, vamos mencionando también que los apóstoles, Hechos 14, 23, habiendo predicado el evangelio, habiendo convertido gente, establecían congregaciones en todos estos lugares, pueblos, ciudades del imperio. Y dice que después de un tiempo volvieron y designaron ancianos en cada congregación. Ahí está el sencillo gobierno de la iglesia. Otro aspecto muy importante de su identidad. Cada congregación, por pequeña que sea, es autónoma, es independiente. No es simplemente una parte de alguna alianza o de alguna asociación, alguna denominación. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Hechos 14, 23. Ahí está el gobierno de la iglesia. Designaron ancianos que eran los pastores, eran los obispos de cada congregación. Y los requisitos que los hombres tenían que llenar o reunir, uno puede leer en 1 Timoteo 3 o Tito 1 para ver los requisitos. Y luego los 5 actos de culto. Podemos observar a través del Nuevo Testamento que la iglesia del Nuevo Testamento tenían los servicios de culto con toda solemnidad, con toda reverencia, con toda solemnidad. Hechos 20, versículo 7, primer día de la semana se reunían para partir el pan, que es participar de la cena del Señor, para conmemorar la muerte de Cristo, proclamar su muerte hasta que Él venga otra vez. Hacer la ofrenda para los santos necesitados, 1 Corintios 16, 1 y 2. Cantar himnos espirituales, Efesios 5, 19.
para enseñar, para exhortar, para animar unos a otros. Colosenses 3:16. Nada de instrumentos de música que son puro entretenimiento. Las llamadas iglesias de las denominaciones, cómo tienen instrumentos, órganos, guitarras, acordeones, orquestas, bandas. ¿Por qué? Es lo que la gente quiere. ¿Adorar? No. Ser divertidos. Esto atrae a la gente. No tienen el evangelio, por eso tienen que usar instrumentos de música y el coro y cuartetos y todo eso, porque es lo que la gente quiere. La iglesia tiene identidad, culto espiritual, predicación de la palabra, enseñanza de la palabra, himnos espirituales. La cena del Señor cada primer día de la semana, ofrenda cada primer día de la semana. De esta manera la iglesia local, la iglesia tiene comunión con hermanos necesitados de cualquier lugar y también con evangelistas que están predicando la palabra en los varios países. Yo entiendo que desde luego hay muchas cosas que tal vez algunos quisieran saber. No tenemos una declaración formal o doctrina así como algo que se puede expresar en una declaración formal. No tenemos eso. Entonces alguien dice, bueno, ¿dónde está su credo? Lo que cree. El Nuevo Testamento. Yo sé, alguien dirá, usted es tan orgulloso. No. Es lo que creemos, es lo que enseñamos, es lo que practicamos, lo que encontramos. Y estamos suplicando a todo el mundo, vuelvan a la Biblia, por favor, vuelvan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a juzgar en el día final. Ahora, yo repito que si no he contestado toda pregunta o duda, con toda confianza, no dejen de escribirme otra vez o de alguna forma expresar su duda o su pregunta. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.